Muy buenas, te doy la bienvenida, un capítulo más a World Media Podcast. ¿Cómo estás? Soy José Luis Martín y nuevamente traigo para ti un podcast, saliéndome un poco de la línea habitual, para hablarte de el mar. Pero en esta ocasión para hablar de la seguridad en el mar y lo importante que es saber y conocer qué hacer ante una emergencia. Y dentro de la serie de podcast que estoy grabando para el Centro de Estudios Marítimos Steer Training Center, voy a aprovechar la ocasión para trasladarte uno de sus capítulos, el primero en este caso, donde tengo la oportunidad de hablar con el capitán de la Marina Mercante, José Nordelo, y que cuenta en ese podcast de Steer Training Center, Mirando al Mar, pues algunos aspectos muy importantes sobre la seguridad en el mar y qué hacer ante una emergencia. Aparte de contar algunas de las anécdotas que le han acompañado a lo largo de su vida, siendo capitán de la Marina Mercante y también formador y educador. José Nordelo es capitán de la Marina Mercante, doctor en Marina Civil por la Universidad de La Laguna y técnico superior en prevención de riesgos laborales y abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por formar parte de este podcast para hablar un poco de la seguridad en el mar, que va a ser el primer podcast que vamos a tratar en este Mirando al Mar. Y para arrancar, me gustaría preguntarle a José Nordelo, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al mar, ¿por qué lo ha hecho? Pues de verdad que es una pregunta, porque si de la contesto me vas a decir, ¿y cómo es posible eso? Pues mira, me dediqué al mar porque no me pude dedicar a la aviación. O sea, que fue la alternativa. La alternativa. Cuando era pequeño, mi madre y mi hermana, que eran mucho mayores, bueno, mi hermana mucho mayor, puso un montón de pegas para que yo ingresase, porque la idea mía era ingresar en Granada en la escuela de suboficiales para ser piloto. Fíjate cómo es la historia. Y no, que es un peligro, que tal, que se va a matar, que no sé cuánto, convencieron a mi madre y pues me voy a estudiar a Tenerife náutica. ¿Y no resulta más peligroso el mar que el aire? Pues en aquel momento para mí no, me sentía una gran afición, tenía muchos amigos que por cierto después salieron pilotos de avión y eso mira que muy poca gente lo sabe. Yo estoy como ahora mismo en plan confidencial. ¿Y tú por qué te hiciste marino? Y dice, porque no pude ser piloto. Fíjate. Pero supongo que después de tantos años... Después sí, después ya me adapté, me hice a la mar, cuando yo estudié en Tenerife, que estuve ahí en la universidad, y salí de alumno, navegué en CEPSA, de alumno, tal. Me acuerdo que estando en CEPSA, haciendo las prácticas, y íbamos al Golfo Pérsico, estalla la famosa guerra de los 6 días, y nos coge dentro del canal de Suez, tuvimos que salir a escape. Pues toda esa historia sí me ocurrió a mí en esos años. Yo estoy hablando del año 67, una cosa así. Que podríamos decir entonces que viendo ese recorrido fue más peligroso el mar que la aviación, sí, ¿no? Porque, sí. Claro, visto así, sí. Con esa coincidencia, sí. ¿no? Sí. Es curioso. Sí. ¿Y qué le ha dado el mar a José Nordelo? Pues el mar me ha dado muchas cosas, pero quizás la más importante es ser buena persona. Creo que el mar amolda a la gente. Y yo me considero hoy en día, después de los años, una buena persona en ese sentido. Y creo que ha sido el mar. La serenidad, esas horas pasadas en el puente, mirando el horizonte, ¿entiendes? Parece que no, esas reflexiones. Y al final, pues sí, creo que le debo al mar eso. El sentirme hoy una persona feliz por considerarme buena persona. ¿Y esto lo ha hablado con alguien? ¿Tiene esa misma sensación otras personas que...? No, lo estoy diciendo ahora mismo, por primera vez. Es curioso porque... En plan confidencia, o sea, no lo he comentado, ¿no? Primeramente porque nadie me lo ha preguntado. Hay veces que hay que hacer las preguntas correctas. Exactamente, ¿no? Y en este caso has hecho la pregunta correcta y esa es... ¿Y qué le ha dado entonces José Nordelo al mar después de que el mar le haya dado ese ser buena persona? Bueno, yo los años de experiencia en los barcos, el haber enseñado a muchos oficiales, a muchos alumnos dentro del barco, y pues quizás sea eso lo que yo más he pagado el tributo enseñándole a ellos.
Y muchos hay por ahí ahora mismo que han navegado y muchos ya están incluso jubilados, que no hemos hablado. Dice, yo soy marino gracias a ti. Esa es la mejor recompensa. Esa es ¿verdad? la mejor recompensa, exactamente. Claro, porque Sí. cuando uno aporta su granito de arena y encima Sí. lo hace en algo que le gusta Sí, y que sí, le sí. digan que esa instrucción, esa formación le ha venido de maravilla, eso Sí, sí. al final yo creo que es con lo que uno se siente pagado. No, y eso lo he llevado después en la enseñanza. Al dedicarme a la enseñanza en los temas náuticos, he llevado esa experiencia que he tenido en los barcos, he llevado a la gente que están empezando ahora a navegar. Como el caso de este curso que estoy haciendo ahora, son gente que nunca han pisado un barco y le estoy enseñando cómo tiene que comportarse a la hora de estar en un barco. Porque sin duda es muy importante la teoría, pero la práctica es fundamental. Sí, es fundamental, exactamente. La teoría es fundamental en el sentido de que tienes que aprender una serie de cuestiones para poder moverte a bordo. Pero la práctica de esa teoría es importante para después, cuando estés el día a día en el barco, sobre todo en lo que se refiere a la peligrosidad de los contraincendios, los incendios, o en caso de que tengamos que abandonar el barco, pues todo eso lo aprendemos con el día a día, con la práctica diaria. ¿Y es posible trabajar en el mar sin, por ejemplo, nociones básicas de seguridad o primeros auxilios? No, es imposible. Tienes que tener una formación mínima. ¿Por qué? Porque piensas que cuando estás en el mar no estás tú solo. Si está ahí pasajeros y tú eres un tripulante, y como tripulante tienes que saber, por eso cuando se hace la formación básica, una de las cosas que se le enseña al tripulante es esto, formación básica en sanidad, en primeros auxilios, en caso de que una persona sufra un desmayo, ¿cómo se hace una RCP? Pues eso es fundamental, y el tripulante es como si dijéramos en este caso la vanguardia ante cualquier incidente que ocurra a bordo. Es el tripulante el que tiene que resolver ese problema, y por eso en los cursos que se hacen, especialmente que hacemos aquí, una de las cosas que se da es los primeros auxilios. Porque varía mucho por ejemplo, el trabajar en el mar que en tierra. Supongo que, claro, la falta de medios o la imposibilidad, ¿no?, de que a una persona se la pueda trasladar de manera urgente a un centro sanitario puede ser uno de esos aspectos. Sí, piensa una cosa, que yo se lo digo, se lo explico a los alumnos. Si ustedes trabajasen en una cafetería en tierra y hay un incendio, todos salen corriendo y se ponen a esperar que vengan los bomberos. Si eso mismo ocurre a bordo del barco, eres tú el que tiene que apagar ese incendio. Esa es la diferencia. O sea, a bordo somos nosotros, los propios tripulantes, los que tenemos que hacer frente a los acontecimientos, como el caso de un incendio o en el caso de que el barco se esté hundiendo, tenemos que hacer un abandono. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Y la única forma de hacerlo es haciendo práctica. Primero la teoría que aprendemos aquí y después a bordo haciendo las prácticas. Muy acertado el ejemplo de la cafetería, porque es verdad. Sí, es verdad. Exactamente. Claro, en el mar no puedes salir corriendo. No puedo salir corriendo. Ahí tengo agua. que ser yo el que tengo que apagar el fuego. Claro. O tengo que ser yo el que tengo que arriar las balsas salvavidas. Uh-huh. No puedo esperar a nadie que venga a hacerlo por mí. Y en todos sus años de vida junto al mar y en el mar, ¿ha visto malas prácticas en el desempeño de una función por la ausencia de formación? Sí. O sea, muchas veces ha pasado cosas que dices tú, ¿cómo es posible de que esta persona esté como oficial de un barco y la mala praxis que está cometiendo y que puede dar lugar a accidentes, como ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Me entiendes? Claro, o sea que ha visto casos Sí, en los he que visto casos, precisamente sí, por no tener una formación adecuada Exacto, se podía sí. haber solucionado un problema de manera más diligente. Eso me ha servido a mí mucho como experiencia para yo siempre me he convertido en una persona en ese sentido exigente en materia de seguridad. O sea, muy exigente con la tripulación. Señores, tenemos eso. ¿Por qué? Porque la misión nuestra no es solo salvar nuestra vida, sino también salvar a la del pasajero que está aquí con nosotros. Y al resto de tripulación, Y al al resto de resto de los compañeros, ¿no? tripulantes, naturalmente. Sí. ¿Qué es lo más importante que debemos saber si queremos vivir del mar? Es una profesión muy dura, eso de entrada. ¿Por qué es una profesión muy dura? Porque te aleja de la familia. Es una profesión donde tú
Si estuvieses en tierra, sabes que a las 5 de la tarde te vas a tu casa, el viernes lo tienes libre y hasta el lunes no vuelves a la oficina. En cambio, en el mar no. En el mar sabes que la única comunicación que va a tener con la familia es a través del ordenador, cuando te conectan con wifi, sobre todo en los barcos que tienen líneas largas, 1 hora al día, y puedes hablar con la familia. Es duro, es bastante duro. Por eso se procura hoy en día la permanencia cada vez menor a bordo de los barcos. ¿Entiendes? 2 meses navegando, 2 meses en tierra, otros son... pero lo que se intenta es crear en los barcos, por eso vas a los barcos, hoy sobre todo los barcos de carga, tienen gimnasio, tienen sauna y están muy preparados para asemejar lo más posible al ambiente que tendrías tú en tu casa o en tu ambiente del barrio, en tu edificio, en tu casa. Que eso no pasó en la época de José Nordelo cuando estuvo embarcado, ¿no? No, hace años no existía. ¿Y cuánto tiempo pasó, el máximo tiempo que pasó en alta mar? En la época mía, cuando empecé, era 11 meses navegando, 1 mes de vacaciones. 11 meses seguidos. 11 meses seguidos. 11 meses seguidos y 1 de vacaciones. Después ya fue cambiando. Y además nosotros, me acuerdo que veíamos un barco francés, íbamos a bordo a saludarlo, oiga, tal, y le preguntamos, ¿y ustedes? Dicen, no, nosotros navegamos 6 y descansamos 1. ¿6? ¿1? Pues nosotros 11, 1. Fíjate. Qué diferencia, ¿eh? Sí, ha ido cambiando mucho, ha ido cambiando, sí. Y se acaba uno acostumbrando al bamboleo del mar, porque siempre, por mucha experiencia que se tenga y por muy acostumbrado que esté el cuerpo, entiendo que siempre hay algún momento en el que ese vaivén, no sé si llega a generar mareo o malestar en el cuerpo de cualquier ser humano. Te acostumbras, es una cosa que es evidente que te acostumbras. Y sobre todo te acostumbras porque como tienes una responsabilidad, ¿entiendes? Estás en el puente, tienes que estar pendiente de que el oleaje venga por aquí, que no te vaya a fallar el timón, que la máquina... Y entonces no tienes tiempo de pensar que te vas a marear o que te vas a sentir mal. Es más las obligaciones en mantener el barco en condiciones de navegabilidad que preocuparte porque tú puedas marear. O sea, nunca se me dio a mí ese caso. Curioso, ¿no? Entonces entiendo que el estar distraído u ocupado en las tareas hace que te mantenga despierto y que no te dé tiempo de decir, oye, me estoy mareando. Siempre se ha dicho, y el mar sabemos, bueno, aparte de lo que acaba de comentar, que se puede vivir del mar, que es un trabajo muy duro, pero también que el mar tiene tendencia a ser traicionero. No sé si confirma o desmiente esa frase que hemos oído todos alguna vez, que al mar nunca hay que darle la espalda. Nunca. Nunca, tarde o temprano se cobra. Es verdad. De repente, cuando mejor estás, mejor navegando, cualquier circunstancia, de repente se te abre una vía de agua y empieza a entrarte agua, y ves como el barco se te va escorando una banda y que se te hunde en cuestión de minutos. Sí. Entonces, a lo mejor no es porque el mar sea malo con quien navega en él, sino porque esas personas no deben despistarse nunca. Nunca. Hay que estar siempre pendiente. Es verdad. En eso yo lo he aprendido con los años, sobre todo cuando había mal tiempo, tener todas las puertas cerradas, que nadie salga a cubierta, mantener los portillos cerrados, porque cualquier despiste nos podía penetrar agua y la muerte de un barco es que le entre agua. Y en cualquier pequeña abertura... Cualquier abertura que le entre agua es la muerte del barco. No están hechos para que le entre agua, están hechos para flotar, pero sin que le entre agua. Tengo que preguntarle a José Nordelo, porque en su etapa como instructor, en la actualidad en la Academia Steer Training Center, ¿qué es lo que más sorpresa causa a los alumnos cuando imparte las clases? ¿Seguridad a bordo, medidas contra incendios? Quizás la que más es, sobre todo cuando hablamos de contraincendios. El hecho de que ellos tengan que apagar el fuego es lo que le imponen, que verse con un extintor. ¿Por qué? Porque no lo han cogido en su vida. Entonces se ven, y entonces yo una de las cosas que le enseño, señores, que esto lo aprendamos muy bien. ¿Por qué? Para que nunca tengamos que utilizarlo. Son instrumentos que tenemos a bordo, que tenemos que saber cómo utilizarlo, pero que nunca tengamos que utilizarlo. Es la primera avanzadilla de un incendio. Todos los incendios a bordo de los barcos empiezan con un conato y se transforma después en un gran incendio. ¿Cómo podemos evitarlo? Gracias a una cosa tan simple como un extintor. Y el adecuado, ¿verdad? Y el adecuado. Para el tipo de fuego. El adecuado para el tipo de fuego que tengamos que combatir.
¿Se le dio alguna vez a José Nordelo un caso de incendio Sí, a bordo? Sí. ¿Y cómo lo solventaron? ¿Fue grave? Fue en la sala de máquinas. Fue por eso una de las cosas más graves que yo siempre en la sala de máquinas. El motor principal comenzó la galería, ahí hubo unos inyectores, se abrieron y echaban exceso de gasoil y ardió el motor. Lo logramos apagar desde a bordo. Lo logramos apagar y lo logramos reparar y seguimos y llegamos a puerto. ¿Y pudieron reparar entonces Y también el pudimos motor? reparar en la mar la avería. Sí, Claro, porque un barco sin gobierno sí, también... pero en este caso tuvimos la suerte de que se paró, se apagó, reparamos, sacamos los inyectores, pusimos inyectores nuevos y volvimos otra vez a navegar. Lo que demuestra que también, aparte de seguridad, hay que saber un poco Sí, también de hay que todo, saber, mecánica, de todo, ¿verdad? Sí. Pero ahí eran los mecánicos, los maquinistas los que estaban a cargo, pero ahí intervino todo el barco. Ahí estábamos todos en la sala de máquinas apoyando. Porque repercutía a todos, ¿no? Lo que podía pasar, a todos, sin duda. Ahí todos jugábamos. Ahí Sí, lo que demuestra, y nuevamente se ve que está claro que cuando se está en alta mar se juega en equipo completamente, no hay individualidades, ¿no? No puedes decir, no, eso no va conmigo. Claro. Porque va con todo. Va con todo. Eso es lo que más sorprende a los alumnos, pero ¿qué es lo que más les cuesta aprender? Que usted haya detectado que esa parte se les hace cuesta arriba cuando están en un curso. Bueno, sobre todo cuando hablamos de términos como, por ejemplo, qué es el volumen, el arqueo del buque, qué es el desplazamiento del buque, son expresiones que les cuestan un poco asimilar, pero al final la entienden, ¿no? Pero les cuesta. ¿Qué desplazamiento significa peso? ¿Qué arqueo significa volumen? Pues esas expresiones sí. Y que en el negocio marítimo lo importante no es el peso, sino el volumen. También dentro del léxico marítimo hay muchas palabras que tenemos tendencia, ¿no?, a utilizarlas en el día a día, pero que en el mar tienen otro nombre, ¿no? Una cuerda, pues claro, una cuerda no es lo mismo la que nosotros utilizamos a una soga que podemos a lo mejor utilizar en alta mar, una garcia. Nosotros decimos, la única cuerda que hay en los barcos es la de reloj. Efectivamente. Y ya con eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Los dos son cabos. Efectivamente. Si tuviera que elegir 3 elementos imprescindibles para sobrevivir en el mar, ¿cuáles serían y por qué? Si estuviésemos en un salvamento, el elemento más importante es el agua. El agua. Porque sin agua no podemos sobrevivir. 3 días sin beber agua nos causa la muerte. Por eso una de las causas más importantes en la balsa salvavidas es hacer acopio de agua dulce, o a través de una esponja recogiendo la humedad, o a través de la lluvia en bolsas de plástico. Pero el agua es imprescindible, ¿no? Y es lo que más se lucha. La comida puedes estar un mes sin comer, pero sin beber agua a los 3 días mueres. ¿Y no se puede filtrar, por ejemplo, el agua del mar? ¿Se podría...? No hay aparatos, tendría que hacerse eso por osmosis inversa, y eso no lo hay. A bordo sí, a bordo se convierte el agua del mar en agua dulce, pero en las balsas salvavidas no, porque sería un aparato donde había que primero el agua había que calentarla, tal, sería... Y aparte del agua, ¿qué otros 2 elementos podrían ser útiles a la hora de sobrevivir en el mar? Hemos dicho el agua, que es fundamental. Y después tenemos la comida. Sin comida podemos aguantar un mes sin comer, pero nos vamos debilitando. Hace falta. Por eso en las balsas salvavidas tenemos las famosas raciones que son a base de barras energéticas. Que te traen medio kilo diario, pero solo para 3 días. Solo para 3 días. Al tercer día ya no tiene más comida. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer uno en una balsa de esas esperando a que le puedan salvar? Solo 3 días. Al tercer día uno puede perder la esperanza. Al tercer día por eso hoy hay los helicópteros y la gran ventaja que tiene que hoy nadie puede permanecer en la mar perdido más de 3 días. Pero está hecho así, para que sean 3 días. Que también, ¿no? Que duro, ¿no? El que uno sepa ya que al tercer día ya dejan de buscarle y está, vendido a su suerte. Bueno, aparte de multitud de publicaciones en revistas, José Nordelo también tiene varios libros, no sé si 6
no sé si calculo aproximadamente 5 o 6, creo que he Sí, podido de contar. manuales, sí. Manuales. Tengo manuales, sí. Relacionados con la certificación y la educación en el mar. ¿Por qué crees que es tan importante que ambas vayan de la mano? Sí, las tres tienen que ir de la mano porque una persona que no tenga formación en un barco está perdida. Pero no está perdida él, sino está perdida los demás. Porque lo que él no hace tendrá que hacerlo otro. Y por eso en los barcos siempre se procura que todo el personal esté formado. De ahí viene que se hagan ejercicios semanales de abandono del barco, ejercicios mensuales de contraincendios, para tener siempre a la tripulación preparada. Esa es la importancia que tiene. Todas las semanas se arría un bote, de un costado o del otro, pero hay que arriar un bote. Y se hacen ejercicios con todo el personal del barco. Para que a través de la costumbre sea algo mecánico, ¿no? Exactamente, para que después ya sea una cosa rutinaria. Sí, porque lo hablamos antes de empezar a grabar este podcast, ¿no? Cuando te olvidas de algo o no frecuentas mucho eso que estabas haciendo, acabas guardándolo en una parte de la memoria y luego cuando tengas que utilizarlo ya no te vas a acordar. Exactamente, por eso es importante la práctica. Claro, siempre la práctica es importante. Y usando siempre lo que decía Aristóteles, lo que tengas que aprender, lo aprenderás haciéndolo. Y viendo todo lo que ha vivido José Nordelo y después de tantas horas de formación y tantos alumnos, ¿se puede deducir que detrás de todo esto el mar crea empleo? Sí, te crea. Sí, ahora mismo hay una flota mundial de más de 85.000 barcos y hace falta personal. Y estamos aquí hablando entre las islas. Y Freolsen trae un barco nuevo y ya necesita 60 tripulantes, Armas trae un barco nuevo, necesita 80 tripulantes, o sea que hay movimiento, sí hay. Pero para trabajar en todos esos barcos y en toda esa demanda de empleo se necesita estar formado. Sí, si no tiene la formación no le sirve de nada, porque esta formación es una formación que está dirigida desde la ONU a través de la Organización Marítima Internacional. Entonces exigen a los tripulantes que tengan una serie de conocimientos, formación básica en seguridad, formación básica en los buques de pasaje, formación básica en protección, para poder estar en los barcos. Y es internacional. El certificado que aquí se le da lo puede utilizar en un barco español, en un barco inglés, en un barco francés, alemán, chino o japonés. De ahí la importancia de estar formado y encima tener una acreditación internacional que te permite trabajar en cualquier parte del mundo. Porque además, claro, los barcos no es que vayan de aquí a la otra isla. Los barcos por lo general siempre recorren el mundo. Exactamente. Y de ahí que se traduzca también esa formación internacional. José Nordelo lleva muchísimos años en este mundo, pero ¿tiene fecha de jubilación en su cabeza o va a hacer todo lo posible por alargar todo lo que pueda su relación con el mar? Sí, la verdad es que me gustaría alargar todo lo que pueda eso con el mar. O sea, no me he puesto el tope. Bueno, llegué aquí y de aquí no paso. No. Yo pienso que cuando sea el momento, que sea. Pero que yo voy a seguir enseñando, voy a seguir haciendo partícipe a la gente de mis conocimientos, que ellos puedan utilizarlos para su seguridad en los barcos. Mientras pueda, lo seguiré haciendo. Toda esa experiencia al final son conocimientos básicos y válidos y muy importantes, ¿no? Para todos los alumnos. Sí, exactamente, sí. Ahí tienes mucha razón. Ya para ir acabando, ¿qué anécdota recuerda? No que fuera, digamos, difícil de superar, pero por lo menos que fuera divertida o que le resulte muy curiosa después de tantos años, ya fuera en formación, ya fuera navegando o en su relación con el mar. Algo que recuerde con cierta alegría o nostalgia. Bueno, me acuerdo cuando celebramos las Navidades, una de las Navidades, fondeado en Port Said para cruzar el canal de Suez, ¿entiendes? Y estamos fondeados y vinieron de otro barco, chino, precisamente, me acuerdo, y nos invitaron a pasar la noche de Navidad en el barco chino y nos fuimos. Y al día siguiente por la mañana, a primera hora, salíamos con el convoy. Y eso porque tengo fotografías de eso y me acuerdo que fue un acto por parte de los chinos, invitarnos a, como veo que estábamos solos, que era un barco, ¿no? Era un barco
español, y vinieron, oye, si quieren venir a comer con nosotros. Eso sí me acuerdo yo. Hace años en Port Said, fíjate. Hace años, que no recuerdo quizá el año, ¿no? Pero hace muchísimos Sí, años. hace muchos ¿no? años, sí. Y entonces eso al final demuestra también algo que decía al comienzo casi de este podcast, que es que el mar le vuelve a uno mejor persona, ¿no? Sí, el que alguien de otra nacionalidad, sin conocerle absolutamente de nada, te invite a su barco. Ir a su barco a pasar la una noche de buena. Navidad con ellos y tal. Sí. La mar crea hermandad. Por eso, cuando hay algún barco que se está hundiendo, todos acudimos enseguida a salvarlo. Aunque es por ley es obligatorio, pero también lo hacemos por eso. Porque ahí está en peligro alguien que podía ser yo. Claro. Sí. Y sabes que te puede pasar a ti. Que también te puede pasar, por eso. Bueno, la última pregunta, por último. ¿Qué ve José Nordelo cuando se encuentra mirando al mar? Bueno, el mar, cuando lo miras, ves nostalgia. Porque el mar, cuando lo miras, ya no desde el alerón del barco, sino lo miras desde la misma orilla, te queda esa sensación del horizonte a lo largo, y dices tú, Dios, ¿cuántas visiones he tenido yo? ¿Cuántas horas he estado mirando yo el horizonte? En busca de un barco, en busca de una luz, en busca de un faro. Y eso parece que no pasa nunca. Y muchas veces me pongo aquí en el mismo puerto aquí de Taliarte y miro el horizonte como buscando algo. Sí. Como si tuviera o estuviera todavía en alta mar. Exactamente, como si estuviera navegando y buscando algo, una señal. Pues eso es lo que ve mirando al mar, y le agradezco que haya estado en este primer podcast. José Nordelo, capitán de la Marina Mercante, doctor en Marina Civil por la Universidad de La Laguna y técnico superior en prevención de riesgos laborales, y abogado, y también hombre que da su formación en Steer Training Center con esos conocimientos a todos esos alumnos, que habrán sido muchos. Supongo que habrá perdido la cuenta con el paso de los años, ¿no? Sí. Porque yo he dado también en otros sitios, clases. Pero cuando va por la calle y alguien le saluda, sabe que en viene. el muelle, montones. En el muelle, cuando voy por el muelle, hay gente que está navegando, o cuando voy a bordo de los barcos de armas, voy de visita, todos. Me saludan todos. Esa es la mejor alegría. Sí, esa es la mayor alegría. Pues José Nordelo, muchísimas gracias por este ratito, y gracias también por aportar esos conocimientos para que queden plasmados en este podcast. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Pues hasta aquí llega este podcast de World Media, y en esta ocasión podcast grabado para Steer Training Center del grupo Steer y Mirando al Mar. Así se llama esa línea de podcast, que también te recomiendo porque se va a abordar la formación en el mar de una manera diferente. Y creo que es una buena fórmula para también conocer qué hacer en algunos aspectos o las oportunidades que da el sector marítimo en cuanto a empleo, porque es mucho lo que ofrece. Toda la información sobre Steer la puedes encontrar en www.steer.es, o también puedes enviar un correo solicitando información al respecto a info@steer.es, STIER.es. Y si quieres seguir escuchando más podcasts, también te recomiendo que visites www.worldmedia.es, porque ahí encuentras toda la información y el entretenimiento. A mí tan solo me queda desearte lo mejor. Soy José Luis Martín, y además, que tu podcast te acompañe.